de salud que está en La Moneda. Escuchemos. En ese contexto le queríamos preguntar si el subsecretario sigue contando con la confianza del presidente o no. Bueno, muy buenas tardes. Primero mencionar que es muy importante el virus respiratorio que estamos viviendo, que es un virus especialmente que está afectando a los lactantes, y por eso hemos hecho hartos llamados a que se tomen medidas de prevención, particularmente con los menores de 1 año. Con respecto al tema de la crisis sanitaria, efectivamente se previó que podría haber problemas este año, por eso se amplió la alerta sanitaria el 23 de marzo para incorporar el virus sincicial en los otros virus respiratorios. También se incorporaron recursos adicionales a los recursos habituales que fueron entregados a los servicios de salud en el mes de mayo, y dado que el brote se ha adelantado también y en consonancia con la mayor presión en las camas, la complejización de las camas, tanto en el sector público como en el sector privado, y se ha estado manejando las camas en conjunto con el sector privado, es decir que alrededor de 55 niños de los más de 100 que se han ido trasladando fueron trasladados al sector privado. Y con respecto a la confianza, bueno, todas las autoridades estamos siempre en evaluación por el gobierno, mientras estamos en nuestros puestos contamos con la confianza del gobierno. Y en torno a las medidas, usted dice que se tomó a tiempo, pero a pesar de eso hay 4 lactantes fallecidos. En ese contexto, ¿cuál es la estrategia que tiene el gobierno de aquí en adelante para evitar que esta crisis pueda prosperar? Bueno, efectivamente tenemos que lamentar el fallecimiento de estos 4 lactantes. Evidentemente que la muerte de cualquier niño, y sobre todo niños pequeños, nos golpea. Y cuando es un niño pequeño y un bebé, en realidad es una tragedia, no solo para la familia, que por cierto que es una gran tragedia, sino que también para los equipos de salud y también para las autoridades. Y nuestro objetivo es tratar de reducir a un mínimo las eventuales muertes. La estrategia que nosotros estamos siguiendo es justamente seguir avanzando con nuestro plan de respuesta a esta situación de los virus sinciciales. Como se dijo, ya se han entregado recursos extraordinarios. Ayer convocamos una vez más a una reunión de expertos para analizar las distintas medidas. Es segunda vez que los convocábamos. Ellos recomendaron que fortaleciéramos la gestión de camas críticas en pediatría y lo separáramos, hiciéramos como una especialización de la gestión de camas críticas pediátricas. Eso lo estamos haciendo, es decir, que se va a duplicar la cantidad de recursos que están gestionando este tema de las camas para fortalecer la comunicación con los establecimientos y todo lo que es el traspaso de los niños. También preocuparnos de que cuando se habla de la situación en que estamos no es homogénea en todo el país. En la zona sur comenzó antes el brote en Temuco, después en Concepción. Esta semana estamos en una situación crítica en la región metropolitana, pero esperamos también que exista en 2 semanas más un pic de virus influenza. Para la influenza, a diferencia del virus sincicial, sí contamos con vacuna y por lo tanto también estamos haciendo un llamado especial a los adultos mayores que todavía falta vacunarse. Vamos a hacer un despliegue en el territorio, pero también les pedimos que por favor se acerquen a los lugares de vacunación las personas mayores de 65 años que necesitan un tiempo para que la vacuna responda, así que los llamamos a que hagan esa asistencia a los lugares de vacunación, porque la influenza produce hospitalización en los adultos mayores, a diferencia del sincicial que produce hospitalización en los menores de 1 año. Ministra, pregunta para usted también. Sí, buenas tardes. Un grupo de parlamentarios están pidiendo que se decrete el estado de catástrofe por el brote de enfermedades respiratorias. ¿Lo están evaluando en el gobierno? Y también si se puede referir a las razones que impiden que el nuevo hospital de San Antonio no se encuentre habilitado hasta la fecha. Y por último también preguntarle por la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno y que éstas se extiendan según lo que ha planteado también el Colmed. Ya. Bueno, primero decir que nosotros, desde el punto de vista de la autoridad sanitaria, funcionamos con alerta sanitaria y estamos ya en alerta sanitaria desde marzo, y esa alerta incluye el virus respiratorio sincicial, y en esa alerta, en virtud del Código Sanitario, tenemos todas las atribuciones para ir dando respuesta a la situación, así como se respondió de esa misma forma para el COVID-19, en base a los mismos instrumentos administrativos y regulatorios. Con respecto al tema de las vacaciones, es un tema que, por cierto, se evalúa cada invierno, cada vez que hay un brote fuerte de virus respiratorio. Esto se lo hemos planteado a los expertos, a la sociedad médica y al colegio médico, porque el colegio médico también tiene presidentes regionales, y la verdad es que son los presidentes regionales los que han hablado del adelanto de vacaciones. Estuvimos ayer con el presidente nacional y la presidenta del regional Santiago, con ellos también estuvimos el viernes pasado, y nosotros les preguntamos directamente
tanto a las sociedades médicas como al colegio si ellos estaban por recomendar un adelanto de vacaciones o suspensión de clases o pasar a vía telemática, y la verdad es que los especialistas dijeron que no recomendaban. Recordemos que el virus sincicial está afectando a los lactantes menores de 1 año. No obstante, habiendo dicho eso, nosotros seguimos evaluando la situación, vamos a seguir reuniéndonos con los especialistas una vez por semana y vamos a seguir evaluando las medidas dependiendo cómo vaya evolucionando la situación epidemiológica. Y el Hospital de San Antonio. El Hospital de San Antonio está programado para que empiece su funcionamiento en el segundo semestre. Efectivamente, el hospital está en los procesos finales de administrativos de autorización, tanto del municipio como de autorización sanitaria. Pero también, en virtud de la alerta sanitaria, nosotros no tenemos que esperar esos permisos, pero sí estamos haciendo una prueba del tanque criogénico del hospital, que se está haciendo en estos días, con el cual el hospital puede funcionar con la red de gases. Por lo tanto, estamos en esas pruebas finales para que el hospital pueda funcionar con la red de gases. Si no tiene red de gases, la verdad es que no lo podemos abrir, y ahí vamos a empezar con una apertura independiente de la tramitación administrativa en virtud de la alerta sanitaria. Muchas gracias. Ministra Toa, ¿cómo está? Quería saber si es que el gobierno se va a querellar por el procedimiento médico en la escuela Villa Centinela Sur en Talcahuano, saber qué medidas se van a tomar y saber si usted cree que se hizo un aprovechamiento político de este caso, al inicio sobre todo, cuando se conocieron los primeros datos acerca de lo que sucedió en Talcahuano. Bueno, en primer lugar, quisiera decir que a propósito de la situación provocada en Talcahuano, ciertamente eso es objeto de la máxima preocupación. Los establecimientos educacionales son lugares de protección para niños y niñas, no pueden ser lugares de riesgo, menos aún de abuso. Y de consecuencia, el gobierno va a actuar en todas las áreas, sectores que tienen algo que decir aquí, con la máxima fuerza para reaccionar a lo sucedido y prevenir que no se repita. Ahora vamos a aprovechar la presencia hoy día de la delegada regional, que se encuentra aquí junto con todos los delegados del país. Entonces ella va a hacer un rato más un punto de prensa sobre este punto y va a entrar en detalle de lo que se está haciendo y lo que está previsto en la próxima etapa. En relación a la pregunta de aprovechamiento político, lo plantearía de la siguiente manera. Cuando tenemos situaciones de vulneración graves, donde hay niños y niñas afectados, es el caso del virus sincicial, es importante que todos los actores siempre pongamos por delante su protección, en todo sentido. Y eso jamás debiera atentar con que el debate sea duro, en que se digan las cosas, pero nunca hay que perder de vista ese objetivo. Y no quisiera ir en juicio más allá, simplemente hacer ese llamado. Escuchábamos recién el punto de prensa desde el Palacio de la Moneda, donde se hacía ahí referencia a lo que está pasando con la crisis relacionada con los virus respiratorios. Se le preguntó ahí a la ministra Jimena Aguilera sobre varios de los aspectos que han estado además en la polémica en el último tiempo, como qué iba a pasar con el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz. Ahí lo que respondía era que cada uno de los que tiene cargos públicos está ahí a disposición de lo que vaya a resolver el presidente. Y justamente una respuesta media esquiva, digamos, ¿no? Trató de no ahondar tanto en eso, e incluso lo que señaló fue que todas las autoridades cuyos cargos son de exclusiva confianza, ¿no?, del presidente, están sometidos a este escrutinio. Sí, y ella había recibido el espaldarazo del presidente más temprano, porque hubo ahí un consejo de gabinete que estuvo encabezado por el presidente Gabriel Boric y donde este fue precisamente el tema principal que se trató. Vamos a conversar de esto ahora, vamos a retomar el contacto con Camila Torres para que nos cuente los detalles de qué fue lo que se dijo en ese consejo de gabinete. Camila. Claro, sin duda el Consejo de Gabinete, como ustedes ya lo decían, estaba centrado justamente en la crisis respiratoria que viven los hospitales de nuestro país, porque sabemos que es un tema que se tomó la agenda nacional y como ya lo decían también el presidente Boric desde un inicio le dio su apoyo a la ministra de Salud que participó de este Consejo de Gabinete, ahí estaba dando el punto de prensa en La Moneda, por eso no estaba en el balance del MinSal que se realizó acá en el centro de Santiago en el Ministerio de Salud y por supuesto se puede entrever en las palabras del presidente
finalmente que la jefa de la cartera tiene todo su apoyo para seguir adelante con la campaña de invierno y por supuesto también esto genera alguna especie de respuesta a los cuestionamientos por la gestión de camas y también por las dos denuncias de los dos lactantes que lamentablemente fallecieron por virus sincicial, cuyas familias también acusaron que no habían camas disponibles para que fueran atendidos de manera correcta en una cama crítica para poder combatir este virus que es tan grave y que lamentablemente terminó con la vida de ambos lactantes. Pasemos a escuchar las palabras del presidente de la República al inicio de este Consejo de Gabinete, donde le muestra su apoyo a la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Escuchemos. Hoy día, como todos saben, la preocupación central del gobierno, además de las prioridades que hemos establecido, tiene que ver con el aumento de enfermedades respiratorias, en particular en niños y niñas, que está tensionando de manera muy fuerte a nuestra red de salud. Y para ello, hoy y durante todas las próximas semanas, les pido toda la colaboración con, en particular, la ministra de Salud y su equipo, para poder sacar adelante esta tarea y velar por el cuidado integral de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Claro, han tomado distintas medidas para hacer frente a esta crisis respiratoria, crisis hospitalaria que afecta a todo nuestro país y que de hecho el sector sur y sector norte de la región metropolitana lo mantiene con el 100% de ocupación de camas críticas. Y por supuesto, como yo ya les adelantaba anteriormente, una de las discusiones que está en la palestra es el uso de la mascarilla en distintos espacios de aglomeraciones, como por ejemplo la sala de clases. Recordemos que actualmente el uso de mascarilla solamente es obligatorio en centros de salud, hospitales, clínicas, centros médicos y sin embargo la autoridad había recomendado fuertemente utilizarla en transporte público y nuevamente hace ese llamado en este balance del Ministerio de Salud y también la ministra lo dijo, que es importante prevenir y una de las maneras de hacerlo es con uso de mascarilla en lugares con aglomeraciones y por supuesto también desde los parlamentarios nació esta inquietud de que la mascarilla se vuelva a utilizar en salas de clases de escolares para así evitar que el contagio siga creciendo también desde los virus que están circulando en los colegios, que también, por supuesto, los alumnos pueden llevar a la casa y contagiar a sus hermanos más pequeños, sobre todo a los lactantes. Escuchemos al senador Castro, que también habló de este tema de abrir el debate respecto al uso de mascarilla obligatoria. Escuchemos. Cuando estamos en época de bajas temperaturas, de humedad, de ambientes cerrados, muy poco ventilados, ya sea en el trabajo, arriba de un automóvil, en un transporte colectivo, en un centro comercial, en el lugar que estemos, la recomendación es usar la mascarilla, claramente, porque hoy día tenemos un cóctel de virus que están afectando a la población, especialmente los menores de 2 años, que es el virus respiratorio sincicial que no tiene vacuna, y por lo tanto yo recomiendo fehacientemente, casi obligatoriamente, que se use la mascarilla en todo lugar cerrado, porque mientras más condensado esté el aire en un lugar, más fácil es la transmisión de un virus. Y ya no podemos creer que la mascarilla se dejó olvidada después de la pandemia. Más que nunca, hoy día tiene un valor cuando estamos frente a un brote de enfermedades respiratorias que, al igual que el coronavirus, afectan a veces gravemente y por desgracia con resultado de muerte en algunos casos. Una recomendación que de todas maneras llega en un escenario muy complicado en la campaña de invierno, que como las autoridades ya lo adelantaron, junio va a ser un mes bastante complicado, sobre todo las próximas 2 semanas, porque además del virus sincicial también se espera que haya un aumento de contagio en influenza, que también por supuesto afecta a adultos mayores. Por eso la invitación es a vacunarse si aún no lo han hecho, para poder prevenir y por supuesto los síntomas que hay que tener ojo, sobre todo en lactantes, según las autoridades tiene que ver, por ejemplo, con la respiración agitada, falta de apetito, decaimiento y, por supuesto, también aleteo nasal, problemas respiratorios. Lo más importante en ese caso es acudir a un centro hospitalario en las urgencias pediátricas para poder atender a los niños más pequeños y por eso es tan importante la gestión de camas, para que ningún pequeño quede sin atención correspondiente para hacerle frente a este virus. De hecho, tenemos también declaraciones de un médico que nos da justamente recomendaciones para evitar contagios y, por supuesto, también hacerle frente a esta temporada de invierno que al parecer viene mucho más complicada de lo que las autoridades habían previsto. Escuchemos. Primero, el lavado activo de manos, niños y padres. Segundo, no enviar al colegio o a los jardines infantiles a aquellos enfermos. Tercero, no intercambio de juguetes ni utensilios que los niños puedan contaminar con saliva.
Y cuarto, a los niños mayores colocarle mascarillas. Cuando hay un niño enfermo en una casa, si yo ventilo la habitación, voy a disminuir la carga viral y voy a hacer que el aire esté más limpio. Y segundo, vamos a eliminar los contaminantes dentro de la casa, que es el humo cigarro, etc. Si logramos que nuestros niños mayores, no menores de 2 años, usen mascarilla, vamos a evitar dentro de lo posible que haya una contaminación cruzada, porque muchos niños no pueden dejar de ir a su jardín porque las madres tienen que trabajar, no tienen con quién dejarlo. Muchachos, una recomendación importante que dieron en el balance es el número 600-370-7777, que Salud Responde. Ahí los padres pueden llamar y consultar por estos síntomas para poder aclarar si es necesario o no que lleven a los más pequeños a un centro asistencial, porque recordemos que también los hospitales son lugares de contagio, así que hay que tener mucho ojo con esta situación y por supuesto hacer caso a todas las recomendaciones de prevención, como uso de mascarilla en lugares con aglomeraciones, lavado de manos, y también por supuesto queda pendiente el debate sobre la obligatoriedad de usar mascarilla en los escolares y también, por supuesto, adelantar las vacaciones de invierno. Por ahora no hay noticias sobre eso. Sí, fundamentales sí las recomendaciones, sobre todo tomando en cuenta que todavía no llegamos al pic, ni siquiera hemos llegado al invierno aún, y en ese contexto es que se hace fundamental, sobre todo, reforzar la comunicación de riesgo y, lógicamente, ahí todas las conductas de prevención para evitar que este escenario siga empeorando, ¿no? Muchas gracias, Camila.